Conferencia Magistral Latinoamérica, organizada por la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020, que tendrá una duración de 1 hora. Participan Santiago Vizcaíno y Martín Chaparros. Le invitamos a ponerse cómodo, recordándole que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Hola, buenas tardes. Ya te cambiaron el apellido Martín, es Martín Caparrós. Eh, Muchas gracias por acompañarnos. De verdad estoy muy gustoso de que hayas aceptado la invitación de estar con la gente de Ecuador, al menos de modo virtual. Qué gusto poder verte, además, conocerte después de haber leído tus crónicas, tus novelas. Realmente en Ecuador se te admira muchísimo y se te agradece la deferencia que has tenido. Voy a leer una corta biografía tuya y luego te doy paso para que desarrolles tu charla magistral. Te ruego considerar unos 40, 50 minutos para luego tener acceso a las preguntas o a las posibles preguntas que tenga el público, Martín. Martín nació en Buenos Aires, es licenciado en Historia en París, vivió en Madrid, Nueva York y Barcelona, hizo periodismo en gráfica, radio y televisión, dirigió revistas de libros y revistas de cocina, tradujo a Voltaire, a Shakespeare y a Quevedo, recibió la beca Guggenheim, los premios Planeta y Herralde de novela, los Tiziano Terzani y Caballero Bonal de ensayo, los premios Rey de España y Moores Cabot de periodismo, ha publicado más de 30 libros en más de 30 países. Los últimos libros, no países, son las novelas Sin Fin y Todo por la Patria, los ensayos de Ahorita, las fotos de Postales. Muchas gracias, Martín, nuevamente. Los dejamos con Martín Caparrós. Tienes el micrófono, Martín. A ver, Gracias. ¿ahora se oye? ¿Sí? ¿Ahora Perfecto. sí? Bueno, nada, te decía que muchas gracias. Esta situación me sigue como entre inquietando y casi molestando. No voy a decir molestando porque no es para tanto, pero es una situación rara, ¿no? La de estar en mi escritorio hablándole a un pequeño aparato. Sigue siendo una situación muy rara, sobre todo cuando eh, la alternativa es esto, una feria, que es un espacio por excelencia para encontrarse, para mezclarse, para escuchar. Y sin embargo, me pasó el otro día, ustedes saben, yo estoy en España, y en España hubo una ligera bajada de la pandemia durante los meses de septiembre, octubre, digamos, o agosto-septiembre. Y en esos 2 meses hubo un poco de actividades presenciales como las de antes. Entonces, una de estas veces me tocó ir a las Islas Canarias, a un pueblo en las Islas Canarias, a hacer una charla. Y tuve un momento muy raro en que empecé esta charla, la gente estaba muy separada, porque ahora todos tienen que estar separados, porque cualquier otro ser humano es la peor amenaza con la que podemos encontrarnos. Esto que dijo ya hace mucho tiempo Sartre, de que el infierno son los otros, no sabía cuán cierto iba a volverse con el tiempo. Bueno, la cosa es que yo estaba ahí en un pequeño estrado, había, qué sé yo, 40 o 50 personas bien separadas las unas de las otras y todas con sus mascarillas o tapabocas o barbijos, no sé cómo dicen ustedes en Ecuador, pero en fin, todos con la boca tapada. ¿Cómo dicen? Mascarillas. Mascarillas, mira, como en España. Uh-huh. Pero todos con sus bocas tapadas. Y entonces de pronto yo tuve una sensación rara y digo, caramba, esto es como si fuera una performance contra la censura, ¿no? Gente que se censura, que se tapa la boca para mostrar que no los dejan hablar. Podría haber sido una performance en cualquier otro momento y otro lugar. Y fue raro, porque
De pronto entonces, eso que ya había visto en otras situaciones y demás, cambió de sentido, cambió de signo, se transformó en algo que no había sido antes. Y por un lado me inquietó y por otro lado me confirmó algo que me parece que de algún modo vengo pensando hace muchos años, que es que finalmente escribir, por supuesto una crónica, pero también una novela o cualquier otra cosa, es ver algo distinto en aquello que uno está acostumbrado a ver de otra manera, ¿no? Mirar de pronto algo que uno ha visto muchas veces y verlo diferente. Y ahí algo pasa que en muchos casos, creo yo, es la raíz o el núcleo de la escritura, ¿sí? Y lo traía a colación porque de algún modo esto es lo que me pasó hace 2 años y medio con América Latina, lo cual nos trae al título, digamos, de esta charla, Latinoamérica, entre signos de pregunta. Y me pasó, insisto, hace 2 años y medio en una situación que recuerdo perfectamente, en un encuentro que había en San Salvador, organizado por una revista que hacen allí unos amigos con mucho entusiasmo y con cierta incluso heroicidad, una revista que se llama El Faro, que habían hecho un encuentro de periodistas latinoamericanos y demás, y de pronto estábamos en una charla hablando sobre el periodismo en América Latina, digamos, 20 o 30 alrededor de unas mesas, y yo digo, ¿América Latina? ¿Qué es eso? Hablamos como si supiéramos, pero ¿qué es? O sea, de pronto una situación en la que había estado ya muchas veces se me hizo distinta y conseguí esa extrañeza que hace que uno se pregunte qué es lo que está mirando, aunque sean cosas que ha mirado muchas veces. Y en ese momento, creo que fue mayo o junio del 2018, se produjo esa extrañeza y dije, quiero ver, quiero averiguar, quiero tratar de entender qué es América Latina. Eh, Creo que hace mucho que no hay un esfuerzo así como de armar un concepto con la región, de tratar de pensarla y de mirarla y de contarla. Y dije, a ver, lo voy a intentar. Y así fue como empecé a trabajar hace 2 años y medio en el proyecto que me ocupó buena parte de este tiempo, por lo menos sin duda hasta marzo pasado, hasta que empezó la pandemia. Que fue eso, un intento de mirar, contar, eventualmente entender qué es ahora América Latina. Es curioso que me haya pasado a mí, porque yo soy un latinoamericano relativamente reciente, digo relativamente porque nada de lo que me pase a mí ya es reciente, ya soy una persona de edad venerable, pero, pero sí relativamente reciente por argentino. Los argentinos no éramos latinoamericanos. Es más, nos creíamos que éramos otra cosa, que éramos europeos, vaya a saber qué tonterías nos creíamos. Empezamos a darnos cuenta, por la vía más brutal, de que éramos bastante latinoamericanos en abril del año 82, cuando empezó la Guerra de las Malvinas, cuando nos dimos cuenta de que nuestros supuestos pares, ingleses, franceses, alemanes, norteamericanos, estaban todos en contra de nosotros y que los únicos que un poquito, algunos de ellos estaban a favor, eran algunos vecinos latinoamericanos, y seguimos dándonos cuenta de que éramos cada vez más latinoamericanos cuando las condiciones y estructuras sociales y económicas de la Argentina fueron empeorando al mismo tiempo que las condiciones y estructuras sociales y económicas de la mayoría de los demás países del continente fueron mejorando y, por lo tanto, de algún modo se hicieron equivalentes, porque es cierto que hace 60, 70 años muchos de los datos duros de la Argentina eran bastante mejores que los de la mayoría de los países de América Latina en cuanto a educación, riqueza, salud pública, acceso a una cantidad de cosas. Pero ya no, eso dejó de suceder, empezó a dejar de suceder hace 30 o 40 años y el proceso no se ha detenido nunca. Entonces nos latinoamericanizamos para lo bueno y para lo malo en estos años. Con lo cual yo soy también uno de esos, un latinoamericano reciente, no solo por argentino,
sino porque llevo quizás, bueno, puede parecer bastante, pero unos 30 años recorriendo el continente. Antes no lo había hecho, yo antes me había tenido que ir de la Argentina, había vivido en Francia, en España, en otros lugares, no tenía una relación fuerte con América Latina, pero a partir de hace 30 años, de mis 30 más o menos, sí lo empecé a recorrer mucho y desde hace 20, digamos, formo parte de un grupo, la única institución de la que realmente a la que realmente creo que pertenezco. Bueno, son dos en realidad: el Club Atlético Boca Juniors y la antes llamada Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, que creó García Márquez hace 25 años, que ahora se llama Fundación Gabo, y que me dio muy fuertemente esa como noción continental, porque si algo ha hecho en estos 25 años la Fundación es tejer una red en todo el continente que hizo que mucha gente se relacionara con mucha otra en toda la región. Y yo como participante de muchas cosas allí, bueno, eso me hizo encontrar con mucha gente de muchos países de la región y empezar a interesarme mucho más por ella. Todo esto para decir que me he pasado los 2 o 3 últimos años tratando de pensar qué es América Latina ahora. Y tenía ganas de empezar a contarlo. El libro no salió todavía, iba a salir ahora, pero con la pandemia y todo este lío lo postergamos hasta el año que viene. En estos casos muchas veces se habla de los libros que uno ha publicado más o menos hace poco, porque quiere vender ese libro, por lo que sea. Yo les voy a hablar de un libro que no va a estar publicado hasta dentro de un año, así que como ven, mis capacidades comerciales son ridículas. Pero tengo ganas de empezar a contar, y es la primera vez que lo cuento, así que estoy un poco nerviosito, por eso hablo tanto, porque cómo se cuenta eso. Pero bueno, voy a hacer un primer intento. Cuando empecé a pensar cómo hacía para armar este libro, tenía un par de prejuicios, o llamémosle, si somos amables, certezas. Uno es que quería retomar este género, digamos, que vengo trabajando desde hace quizás ya más de 10 años, que yo creo que empecé a trabajar en serio con un libro que se llama Contra el Cambio, sobre el cambio climático y demás, y que seguí, y que probablemente si hay un ejemplo más conocido de lo que yo estoy tratando de hacer en ese campo, es un libro que se llama El Hambre, que en síntesis es el hambre contra el cambio y el género del que en el que estoy trabajando. Yo lo llamo como una crónica que piensa y un ensayo que cuenta. Quiero decir, quiero de algún modo amalgamar la crónica y el ensayo para que haya suficiente relato, para que haya suficiente mirada, estar en lugares, escuchar a las personas, contar sus vidas y sus avatares, sin por eso privarse de conseguir datos, intentar análisis, entender lo que sucede y tratar de mostrarlo. Que no haya esta separación que muchas veces hay entre la crónica por un lado y el ensayo por otro. Que ambos se fusionen para dar un panorama más complejo y más completo dentro de lo posible. El Hambre intentó hacer eso, Contra el Cambio lo había intentado antes, y este libro de América Latina, de cuyo nombre no les voy a dar ningún dato porque es un secreto, hace lo mismo, intenta hacer lo mismo. Esa fue mi primera idea. Tengo que hacerlo con este mecanismo, con este género. Pero ¿cómo? Quiero decir, ¿qué hacer? Y en algún momento se me ocurrió, de casualidad, en realidad les voy a confesar, de casualidad, proponerle a una editora del diario El País, de aquí de Madrid, una serie de artículos sobre las grandes ciudades de América Latina, algunas de las grandes ciudades de América Latina. Y para mi sorpresa lo aceptó, y entonces me pasé unos meses yendo a esas grandes ciudades y publicando crónicas largas sobre esas ciudades en la revista dominical del diario El País. Y este fue mi primer acercamiento al continente para pensar el libro, para escribir el libro. No era azaroso, porque, como les decía, lo que me interesa es tratar de pensar cómo es ahora América Latina, teniendo en cuenta que
hace mucho que no se la piensa en conjunto y que el continente o la región es muy distinta de aquello que era cuando se hicieron las últimas tentativas de contarla en conjunto. Probablemente el último gran intento fue Las Venas Abiertas de América Latina, pero este es un libro que tiene 50 años, que habla de otro continente y desde otro continente, en una situación totalmente distinta, social, política, ideológica, cultural, pero además en una región totalmente distinta. En ese entonces, aproximadamente el 50% de los habitantes de América Latina vivían en el campo, eran rurales. Y entonces tenía cierta lógica esa imagen que todavía dura en muchos casos de América Latina como un lugar un poco verde, salvaje, natural, bucólico, que desde Europa es absolutamente la manera en que la ven, y nosotros mismos, yo creo que en muchos casos, también nos dejamos un poco arrastrar por esa idea. Bueno, esa idea tenía asidero en ese momento. Pero ahora América Latina es el continente más urbanizado del mundo. El continente más urbanizado del mundo. No hay ningún continente en el mundo que tenga tanta población urbana como América Latina, más del 80%. O sea, 4 de cada 5 latinoamericanos viven en ciudades. Después podemos discutir qué son esas ciudades, cómo son, etcétera, etcétera. Pero es un dato muy fuerte de cómo ha cambiado la región. Entonces, por eso me pareció interesante empezar por esta aproximación por las ciudades, por las grandes ciudades desmesuradas como México, o degradadas como Caracas, o conflictuadas como Buenos Aires, o así sucesivamente. Pero esto era una parte del libro, y la otra parte, que se va entrecruzando, digamos, en la estructura de este libro, consistía en tratar de definir cuáles son los 6 o 7 asuntos principales del continente y tratar de analizarlos, de pensarlos, también con pequeños relatos, pero con datos, con análisis y con todo esto que les decía antes. Cuando hablo de los asuntos principales, bueno, ahora les voy a contar un poco cuáles son, pero básicamente un poco los que se imaginan: la desigualdad, la violencia, la religión, la cultura, en fin, todas esas cosas ahora les voy a contar con un poco más de detalle. Las ciudades, entonces, son una base porque, como les decía, uno de los grandes cambios es que ya no somos ese continente de selvas exóticas y animales y señoras que vuelan, sino que somos el continente más urbano del planeta. Pero, bueno, tengo la intención de pensar esos otros asuntos. Y una de las primeras aproximaciones, no es lo que empieza el libro, pero una de las primeras aproximaciones es ver cómo se fue formando lo que ahora pensamos como América Latina, aunque en realidad el libro no es realmente sobre América Latina, sino sobre América Hispana. Me pareció que era mejor dejar a Brasil fuera del paquete, porque es un mundo distinto, tiene otra historia, otras historias, otras dimensiones, es el producto de una situación totalmente diferente. Todo el resto del continente está ligado por la historia, por el idioma, por la cultura, por una cantidad de cosas, y Brasil es otro registro. Entonces, pensé que era más interesante y más productivo dedicarme a América Hispana, Hispanoamérica, son nombres horribles todos ellos. Que se fue armando en 5 olas migratorias sucesivas. Vieron que la migración ahora es uno de los temas fuertes de nuestro presente, de muchas maneras, pero siempre lo fue. Hubo, insisto, 5 olas sucesivas de migración. La primera sucedió hace, no se sabe, alrededor de 15, 20.000 años, la cifra se discute mucho, cuando habitantes del centro de Asia aprovecharon el frío que hacía para cruzar el estrecho de Bering, ahí arriba de todo, entre Rusia y Alaska, que estaba congelado, y seguir caminando para abajo. Desde Alaska empezaron a caminar y durante miles de años fueron caminando hacia abajo. No es que iban caminando. Algunos se quedaban, otros seguían, otros se peleaban y se iban 100 kilómetros más allá, otros seguían un poco más, y poco a poco fueron poblando el continente. Esos son
los que ahora de algún modo llamamos pueblos originarios, que son, también llegaron, todos llegamos. Hace 20.000 años en América no había nadie, era un continente sin personas, fue el último continente en ser poblado. Ustedes saben que los primeros hombres como tales salieron de África, después se expandieron Europa, Asia, pero para llegar aquí era muy complicado, tenían que cruzar toda Asia y aprovechar el frío ese que no estaba todo el tiempo para cruzar hasta aquí. Entonces, hasta hace 20.000 años, insisto, el continente estaba vacío, se ocupó con esa gente que cruzó desde Asia. Y algunas de esas ocupaciones fueron muy exitosas, como los grandes imperios de México, del norte de Centroamérica, de Perú y Ecuador, que fueron, bueno, las grandes culturas que conocemos, los aztecas, los mayas, los incas, etcétera, etcétera. Pero entonces llegó la segunda ola migratoria, muy conflictiva, por supuesto, que es la de los españoles que aparecieron hacia el 1500, que produjeron, por un lado, desastres espantosos, mortandades inusitadas, y por otro lado, un sustrato que es básicamente el que ahora nos hace estar hablando en este idioma y no en cualquier otro. Esa fue la segunda ola migratoria. La tercera es peor aún, porque es totalmente involuntaria. Son todos los esclavos africanos que fueron traídos entre el siglo XVI y el XVIII, digamos, grosso modo, millones de esclavos africanos que fueron traídos contra su voluntad. Entre esas tres primeras grandes olas migratorias formaron la base de lo que es ahora ser latinoamericano, digamos. Los primeros llegados, los españoles y los negros, todos juntos armaron esto que somos ahora. Pero hubo todavía dos corrientes migratorias más. Una parcial a principios del siglo XX, sobre todo en el sur del continente, en Argentina, Uruguay, Chile, poco más por ahí, que es todos estos europeos que vinieron escapando de la pobreza en sus lugares de origen y que formaron esta otra parte de América, la América más austral, digamos, de la cual yo, por ejemplo, soy descendiente. Y la quinta ola migratoria es la única que no es de venida, sino de ida, de partida, que es la contemporánea. Es toda esta cantidad de gente que se está yendo de nuestros países. Básicamente, lo más claro son los mexicanos. 15 millones de mexicanos se han ido a Estados Unidos. Es una enormidad absoluta. Pero ¿cuántos ecuatorianos hay aquí en España, por ejemplo? ¿Cuántos argentinos también? Digo, es la primera ola que expulsa en lugar de atraer, ¿no? Esas cinco, muy esquemáticamente dicho, fueron formando el continente o la cultura. Y a través de todas ellas hay una cosa que se mantiene, es que la región sigue siendo básicamente productora de materia prima. ¿De qué vivimos? De la materia prima que producimos y que eventualmente exportamos. Somos economías que extraemos, ¿no? De hecho, les cuento, ya que estamos, aunque sea virtualmente, en Quito, que mi último viaje para el libro, en febrero, o sea, cuando todavía se podía, fue a Guayaquil, a la provincia del Oro, porque quería incluir un pequeño relato sobre alguna de estas economías de producción de materia prima, y me pareció que la banana, que es materia prima por excelencia, quiero decir, no tiene ninguna modificación, así como sale, se va. Era un ejemplo interesante, y como Ecuador es el primer exportador mundial de bananas, pensé que valía la pena ir hasta allí, ver cómo era ese proceso y demás, así que estuve en febrero con mi amigo Alexis, estuvimos ahí recorriendo parte de la provincia, con base en Guayaquil. Y eso, digo, somos un país productor una región productora de materia prima, con una pobreza importante y sobre todo una desigualdad importantísima. Quiero decir, la pobreza es grande, pero
lamentablemente hay lugares todavía más pobres, pero no hay lugares más desiguales. Quiero decir, en África hay más pobreza que en América Latina, pero no más desigualdad, porque no hay estos picos de riqueza que sí hay en nuestros países, ¿no? Entonces, una de sus características principales, quizás la característica principal, es que es el continente más desigual del mundo. Y eso tiene que ver, lo traigo a colación además ahora, porque tiene que ver con el hecho de que seamos economías de extracción y de exportación. Tiene que ver porque eso significa que nuestros ricos no necesitan tener un mercado interno sólido, porque saben que lo que venden no lo van a vender dentro del mercado, necesitan gente que compre adentro, exportan, venden afuera. Entonces les importa 3 carajos que haya un mercado interno sólido. Lo único que intentan es que no se les vaya de las manos, digamos, que dar el mínimo suficiente como para que muchas personas, bueno, sobrevivan y sigan trabajando, digamos. Pero ni siquiera tanto trabajando, porque esas economías necesitan cada vez menos mano de obra. A mí me impresionó, por ejemplo, en la banana que sí, es una actividad todavía muy humana, digamos, donde se necesita mucha mano de obra humana. A diferencia, por ejemplo, de la soja, que es la actividad extractiva básica de la Argentina, que se ha mecanizado espantosamente en las últimas décadas. Cada vez se necesitan menos personas para hacerlo y cada vez se expulsa más gente, y más gente queda en la marginalidad alrededor de las grandes ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, digo, un continente desigual porque productor de materias primas, entre otras razones. Hay, por supuesto, más que tienen que ver con su historia, con cómo se fue armando, con una cantidad de cosas. Pero bueno, para ir contándonos, eso es un capítulo fuerte del libro, un capítulo que para mí es importante del libro, y se discute un poco qué pasó con estos últimos 20 años, en que hubo una mejora en muchos de nuestros países de la situación de muchas personas, una mejora que ciertos organismos de estos internacionales y algunos otros les gusta decir que supuso la creación o el aumento importante de una clase media en el continente. Y eso yo creo que habría que discutirlo mucho, pero bueno, es una historia larga, ya la discutiremos en todo caso cuando salga el libro. Yo creo que hacen una medición puramente cuantitativa, económica, de lo que significa clase media. Es decir, si ganas hasta X dólares por día, no sé, hasta, no me acuerdo ahora el número, pero hasta 10 dólares por día eres de clase baja, y si ganas 10,50 eres de clase media, y no es así como se considera. Bueno, no importa. En todo caso, insisto, eso venía progresando lenta pero seguramente desde el año 2000 hasta el año 2013, 14, básicamente porque las materias primas estaban cotizándose cada vez mejor en los mercados internacionales, pero a partir del 13-14 empezaron a bajar, y toda esa tendencia a la mejora de la situación de millones y millones de latinoamericanos se paró. Y ahora empezó a bajar hace 5 años, y por supuesto, nadie sabe lo que va a salir de la pandemia. Esa es otra de las razones por las cuales decidí no publicar el libro hasta fin del año que viene, entrado el año que viene, porque quiero ver qué pasa con esto, esta especie de incertidumbre en la que estábamos, en la que no sabemos qué puede salir. Pero para no hacerlo demasiado largo, y porque querría darles un poquito el panorama, otro de los datos fuertes del continente ahora es su violencia. Es algo que de algún modo nos caracteriza cuando qué sé yo, cuando alguien se pone a ver una serie latinoamericana, en general lo más probable es que vea Narcos, o El Patrón del Mal, o ¿cómo se llama? La del mexicano, que no me acuerdo el nombre. Digo, hemos quedado como muy sintetizados en esta idea de la violencia, que también es interesante, que es una violencia curiosa. América Latina tiene esta imagen, es un continente violento. Sin embargo, si uno mira, digamos, las cifras del siglo XX, puede
ver muy fácilmente que en Europa durante el siglo XX murieron alrededor de 80, 90 millones de personas en conflictos, en guerras, en hambrunas provocadas por poderes políticos y demás. En Asia, un poco más, 100, 100 y pico. En América Latina, en todo el siglo, quizás hayan sido 1,5 millones, 2 millones, o sea, incomparablemente menor. Y sin embargo, es América Latina la que tiene esa fama de violencia. Lo que pasa es que ahora, y eso sí es innegable, la violencia privada, digamos, es mucho mayor en América Latina que en cualquier otro lugar del mundo. La cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes, que como eso se mide, es incomparablemente mayor. El promedio en el continente, bueno, se discute, qué sé yo, pero puede ser alrededor de 10, 12 personas asesinadas por cada 100.000, mientras que, por ejemplo, en España el promedio es 0,50, o sea, es incomparable. Y hay picos, hay países, en Colombia es el 25 cada 100.000, en México es más todavía, alrededor de casi 30 puede ser cada 100.000, o sea, es mucho. Ha habido un proceso raro ahí, que es yo lo llamo la privatización de la violencia, porque hasta fines del siglo pasado, digamos, de los 80, 90, la mayor parte de la violencia que había en América Latina tenía que ver con cuestiones públicas. Eran estados que reprimían o grupos políticos que trataban de obtener algún poder usando violencia. Eran violencias usadas para fines públicos, para fines políticos de distintos tipos, con los que podemos estar totalmente en desacuerdo o no, o lo que sea, pero era para eso. Y en cambio, a partir de básicamente ese momento, los 80s, 90s, la violencia es el recurso de unos grupos de empresarios que exportan drogas prohibidas y que se dan cuenta de que necesitan usar esa violencia para mejorar sus negocios. Es una violencia absolutamente privatizada. Y es curioso, en la época de las privatizaciones, del neoliberalismo, del consenso de Washington y todo eso, también la violencia pasó por esa vara, digamos. Es otro punto que vale la pena pensar. Es un largo capítulo del libro, con muchas historias, con muchas situaciones y demás. Donde otra de las conclusiones que están más claras allí es que, además de todo, hay tanta violencia en América Latina porque se puede, porque es barato. Se dice que no se llega a castigar el 2% de los homicidios cometidos en el continente. Entonces, si uno sabe que tiene 98% de posibilidades de que no te pase nada, bueno, es una forma posible de solución de conflictos, lamentablemente. Hay lugares donde es imposible porque sabes lo que te cuesta. Sabes que si te pones a solucionar un conflicto pegándole un tiro a tu rival, bueno, es muy probable que te pase por lo menos 20 años preso. En cambio, en América Latina lo más probable es que eso no suceda. Y esa es una de las grandes razones. Parece una perogrullada, pero es una de las grandes razones. En fin, sobre cada uno de estos temas, como imaginarán, hay muchas ramas y afluentes y cosas y esto y lo otro, pero lo que trato es de darles una especie de síntesis de cuáles son los que más me importan. Está aquí también, entre otros, el tema de la religión. Hay algo muy fuerte que pasa con la religión en América Latina. América Latina es todavía la región más cristiana del mundo. El porcentaje de creyentes es más alto que en cualquier otra región del mundo. Se dice que el 70-80% de los latinoamericanos dicen que creen en un Dios cristiano. Pero ha empezado, hace no tanto, una pelea entre dos ramas del cristianismo feroz, que es uno de los grandes fenómenos culturales de nuestra época. Los católicos apostólicos romanos, los de siempre, contra los evangélicos, que son los nuevos,
que por supuesto tienen formas distintas de aproximarse a las personas, están menos hieratizados, digamos, son menos, están menos pasados por siglos de poder. Por otro lado, es curioso porque se dice, y es cierto, que hay países donde tiene una influencia fuerte en el poder. El presidente de México más de una vez habló de su cercanía con grupos evangélicos. Bolsonaro en Brasil, bueno, no es parte de esta región que yo decía, pero está ahí y está muy sostenido por los evangélicos. Se habla mucho, insisto, de cómo los evangélicos están influyendo en política, entre otras cosas porque a la Iglesia Católica ya ni se la ve, porque influye tanto en política desde hace tanto tiempo que no nos parece raro. Lo que nos parece raro es que vengan otras iglesias a influir, pero la Católica está ahí desde hace 500 años constituyendo el poder en nuestros países. Por supuesto, eso es una de las desventajas que tiene en esta pelea, donde los otros pueden presentarse como nuevos, como anti-algo, como no parte del establishment, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es una pelea súper interesante. Yo creo que es también una de las razones por las cuales la Iglesia de Roma decidió nombrar por primera vez un papa latinoamericano. Era una especie de gran guiño a este sector importante para ellos, en el continente, como decíamos, más cristiano, pero donde están de algún modo perdiendo la pelea. No que la hayan perdido ya, pero hace 40 años tenían una hegemonía absoluta, quiero decir, los evangélicos eran, si acaso, 2%, 3% según los países, y ahora hay muchos países donde son 20, 30%, y son los que están creciendo. Yo creo que en algún momento va a haber alguna especie de enfrentamiento ya descarado, digamos. Por el momento es rara, es una guerra religiosa rara, en que ninguno de los dos bandos puede acusar al otro, como suelen hacer en las guerras religiosas, de infiel y de no sé qué, y esas cosas horribles que se dicen, y no se van a quemar en hogueras como solían hacerlo en los buenos viejos tiempos, pero en algún momento se van a poner pesados porque ninguno quiere perder poder, y menos la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Eso es otro fenómeno interesante, me parece, de los que vamos a ir viendo en los próximos años aquí. Fenómeno interesante que se hace aún más interesante cuando se tiene en cuenta que los fenómenos políticos están muy disueltos. Hubo esta ola de lo que por pereza mental, yo creo, se llama populismo, porque realmente son como sectores y propuestas políticas muy distintas las que se englobaron bajo esa misma etiqueta, que además, como decíamos hace un rato, coincidieron con una época de aumento de la prosperidad, y entonces en algunos casos se atribuyeron ese aumento de la prosperidad, y quizás probablemente hayan hecho algo para ayudar a que se consiguiera, pero también es curioso cuando uno ve que los países que no tenían gobiernos que de ninguna manera pudieran llamarse populistas, tipo Perú, Colombia y demás, tuvieron el mismo tipo de prosperidad y el mismo tipo de integración de ex pobres que los países donde había ese discurso de integración. Esa integración tuvo que ver, como decíamos antes, mucho más con el aumento de los precios de las materias primas y demás que con propósitos políticos más explícitos, porque en ninguno de los países, de todas maneras, hubo una redistribución fuerte de la riqueza, ni muchísimo menos. Entonces el continente está muy confuso en términos políticos, y supongo que los que más se ven por el momento es sin duda el feminismo, que curiosamente ocupa un lugar muy fuerte como movimiento político continental. Ahora mismo en mi país, la Argentina, se está discutiendo un tema básico para el feminismo de allí, que es si se va a aprobar o no la ley de aborto libre y gratuito, que hace muchos años que se viene discutiendo. Se está debatiendo en el Parlamento mientras hablamos, y es algo que las chicas en la calle han estado buscando desde hace muchos años, incluida mi mamá, que es una de las
fundadoras de ese movimiento y que en este momento está nerviosísima, tiene 80 y tantos años y está viendo si por fin consigue lo que se pasó toda la vida buscando. Ojalá. ¿Y qué? Entonces, eso. Y otra cosa que está como empezando y que también tengo ganas de ver durante el año próximo, antes de terminar de cerrar el libro, que está prácticamente terminado, a falta de estas tres o cuatro detallecitos, son estas como pequeños levantamientos que están sucediendo en distintos lugares. El de Chile fue el primero, el más claro, digamos, pero en Colombia durante todo el año pasado hubo bastante inquietud, en Ecuador hubo algunas cosas, ahora en Perú voltearon a un presidente hace nada. Y no se sabe todavía hacia dónde va, qué significa, pero da la sensación de que entre esa efervescencia y los efectos de la pandemia, que pueden ser muy duros de soportar, el año próximo va a ser un año de bastante lío en las calles del continente. Vaya a saber hacia dónde puede salir. Digo, bueno, hay muchas más cosas, creo que ya llevo 40 minutos hablando sin parar. Quizás, si te parece, si querés, si Sí, quieren podemos hacer pasar. algunos. ¿Eh? Podemos pasar a las preguntas. Tenemos ya algunas preguntas del público. Hay Dale. mucha gente en la sala, unas 60 personas al menos, y otro tanto viéndonos por Facebook. Así que no te preocupes, no estás solo, aunque parezca. Pregunta Isabel Urbano, dice, hola Martín, buenas noches. La Hola. desigualdad es un tema que aparece en tus crónicas de grandes ciudades. Hay una forma de entender el mundo de un lado de la ciudad. ¿Cómo desde tu punto de vista se construye la cultura latinoamericana en su gente? A ver, hace un rato yo decía que el continente o la región es el más urbano en este momento del mundo, ¿no? Eh, y decía que, bueno, que había que detenerse un poco más a mirar qué son esas ciudades que han crecido tanto en los últimos 50 años. Y casi todas ellas han crecido porque justamente los campos se fueron despoblando por distintas razones, muchas veces económicas, algunas veces político-bélicas, como el caso de Colombia, donde millones de personas tuvieron que dejar sus zonas rurales porque había mucha violencia, los paramilitares, etcétera, etcétera. Y fueron llegando a las ciudades, pero en general no consiguieron entrar en ellas, sino que fueron como armando cordones alrededor de esas ciudades, en zonas que están recién empezando a tener cierta infraestructura, cierta orden habitable y demás, etcétera. Nuestras ciudades son eso ahora, y por eso cada una de ellas es una puesta en escena muy explícita y brutal de esa desigualdad, ¿no? Son ciudades donde los distintos, digo, yo creo que en las ciudades clásicas, en el modelo europeo de ciudad, había menos desigualdad. Probablemente las ciudades concentraban cierta riqueza, clase media y clase alta, con un poquito de clase más baja, y la mayoría de la pobreza estaba en los campos. Como esa pobreza de los campos fue hacia las ciudades, ahora cada una de las ciudades como que representa o pone en escena en esa escala la desigualdad de las sociedades en general. Y muchas veces la cultura de nuestra gente, como decías, viene de esos márgenes de las ciudades. Es curioso que para el mundo, América Latina, en este momento, ¿cómo decirlo? Como imagen cultural, es que fútbol y reggaetón, digamos. Si algo somos
en el resto del mundo, y probablemente en muchos casos también para nosotros mismos, es fútbol y reggaetón. Y tanto el reggaetón o trap o la forma, digamos, esas formas de la música popular. Y tanto el fútbol como el reggaetón, por simplificar, vienen de los márgenes, de los márgenes de las ciudades en general. Tanto los futbolistas como los reggaetoneros salen de ahí y desde allí se avanzan, digamos, hacia el centro en términos culturales. Consiguen hacer de ese origen marginal un negocio que se consolida en el centro y que después se difunde por todos lados. Eso también me parece que es una característica bastante peculiar de nuestra región. El hecho de que finalmente nuestras características culturales más visibles salen del margen y hacen su camino desde allí. Okay. Matías Cornejo pregunta, ¿quién consideras que es el autor que mejor refleja la realidad social latinoamericana? Ajá. Yo qué sé. Es una pregunta difícil, pero No no lo sé. sé. Habría que preguntarle a Matías Cornejo qué considera de él para darme una pista, porque, qué sé yo, no sé. Me mataste. ¿No? No sé, es que me parece, se me ocurrió una vía de escape, digamos, que es que quizás habría que cuestionar en este sentido la noción de autoría, ¿no? La idea de autoría, del hecho de que haya una persona que constituya un corpus que alcance para, o que sintetice la realidad social de nuestros países. Me parece que ese corpus se arma desde muchos lugares y con muchas perspectivas, digamos, ¿no? Con muchos aportes, que probablemente en muchos de los casos se haga a partir de ciertas crónicas, pero también de ciertas novelas o de ciertas películas. Quiero decir, me parece que es que ya no funciona esta idea así como, ¿cómo decirlo?, aseñorada del autor que es capaz de sintetizar un mundo, digamos. Esta idea casi decimonónica, no sé, de Balzac o de Solá o de Dostoyevsky, de quien hablaban hace un rato, que en realidad en este caso sería más Tolstoy que Dostoyevsky. Síntesis de un mundo, síntesis de una sociedad. Yo creo que eso la literatura no lo intenta, por lo menos no intenta totalizar, y si lo logramos es en el cruce de esos muchos relatos, no todos textuales. Otra pregunta de Emily Campoverde dice, ¿qué opinas sobre la influencia y el aumento de las fake news, tanto en el contexto general como en el contexto de la pandemia? Yo cuando escucho la palabra fake news saco mi revólver. Sí, Fake news, entiendo. ¿cómo nos vendieron ese pescado viejo? Y nos lo compramos todo entero y queremos cocinarlo. Está viejo, huele mal. Hablan de fake news. Te digo, yo como argentino, ¿cómo hago para hablar de fake news cuando el 10 de junio de 1982 la revista que más se vendía en la Argentina, que se llamaba Gente, publicó una tapa que decía "Seguimos ganando", hablaba de la guerra de las Malvinas? Claro. Digo, 10 de junio de 1982, el 12 de junio se rindieron las tropas argentinas y esa revista decía "Seguimos ganando". Seguimos ¿Cómo ganando. hago yo en España, desde España, para hablar de fake news, cuando el mayor atentado de la historia de España, que fue en la estación de tren de Atocha Claro. hace 15 años, los diarios del día siguiente dijeron fue ETA, que era una organización violenta vasca, y 6 horas después tuvieron que confirmar que no era ETA, sino una organización islámica? ¿O cómo hacemos para hablar de fake news en América cuando Estados Unidos y varios otros países marcharon hacia Irak y lo aplastaron sobre pretexto de que había armas de destrucción masiva que nunca se encontraron, pero que los diarios insistían en que existían, incluido el famosísimo New York Times, que
estaban seguros de que estaban esas armas de destrucción masiva. Y ahora nos vienen a hablar de fake news. Fake news es más viejo que el tango, quiero decir, siempre existieron. No se dejen engañar por estas etiquetas nuevas para lo que siempre hicieron. Lo que pasa es que ahora no les gusta porque lo está haciendo otro, uno que era de ellos pero se corrió un poquito, y entonces te dicen, no, son fake news, andá, si siempre lo hiciste. Daniel Bejarano pregunta, ¿los movimientos políticos o sociales de izquierda o derecha determinarán el rumbo de Latinoamérica en el futuro próximo? Sí, pero eso no quiere decir nada. Sí, lo van a determinar, pero si no sabemos si son de izquierda o de derecha, si esto, lo otro, lo demás allá, no sabemos hacia dónde van a ir. Sí, siempre los movimientos sociales, económicos, políticos determinan el rumbo de nuestras sociedades, pero no en este momento, como yo trataba de decir hace un rato, en nuestros países esos movimientos no están claros, no están precisados, no tienen metas demasiado organizadas. Entonces, yo creo que en muchos casos los que salen a la calle salen a protestar por lo que hay, pero muy pocas veces a proponer qué es lo que querrían que hubiera, más allá de proclamas muy vagas, ¿no? Que haya más democracia, que haya menos pobreza, pero todo eso está muy bien, pero no hay propuestas más concretas de cómo se puede construir y demás. Entonces, es un momento de de cierta confusión y de cierta transición. A veces pasa en la historia que durante un cierto periodo no termina de conjugarse una idea suficientemente fuerte como para que muchos decidan sostenerla y pelear por ella. Yo creo que estamos en uno de esos momentos. Bueno, Anonymous pregunta, ¿cuáles consideras que son actualmente las ciudades o países referentes de América Latina? Así como antes fueron Buenos Aires o Ciudad de México, o nos encontramos frente a otro tipo de parámetros. Bueno, a ver, México sigue siendo un monstruo. Es la gran ciudad del continente, ya no solo de América Latina, sino que es la mayor de todo el continente, y tiene una potencia extraordinaria. A mí me impresionó cuando el año pasado que fui para escribir y la miré de otra manera y me metí quizás en lugares donde antes no me había metido. Yo he ido mucho a México, pero claro, cuando uno va a una ciudad a trabajar o a ver amigos, digamos, trabajar en el sentido de a dar una charla o a presentar un libro y a ver amigos y a todo eso, la mira muy parcialmente, mira ciertos pedacitos de la ciudad más o menos amables, más o menos tolerables, como cuando fui a escribir sobre la ciudad, me metí en lugares donde nunca antes me había metido y realmente la sensación básica era como una especie de marejada, así que arrasaba todo el tiempo, compuesta de personas, o sea, miles y miles de personas desplazando una energía absolutamente impresionante. O sea que yo creo que México está como en otra liga, y de hecho uno de los problemas que tuve para el libro fue precisamente eso, ¿no? Que es difícil comparar, bueno, difícil, no se puede comparar la magnitud de México con la de los demás países del continente. Es decir, México tiene 125 millones de habitantes, allí donde los países que lo siguen son Argentina y Colombia con menos de 50, o sea, ninguno tiene la mitad de habitantes que México, de los que lo siguen, y eso se reproduce en términos de Producto Bruto de peso, de fuerza, ¿no? Lo que pasa es que no nos gusta pensarlo, y menos que a nadie, a los argentinos. Los argentinos nos hemos creído durante mucho tiempo que éramos la última Coca-Cola del desierto, entonces ahora resulta más complicado aceptar, primero, que Brasil es no de otra liga, de la Champions, y que México está también un poco en otra categoría. Pero los roles quizás se han repartido más. Cada país tiene de alguna manera un papel, ¿no? Dentro del famoso concierto de las naciones. Pero insisto, me parece que México sigue siendo desmesuradamente mayor que el resto de los países de la región. Para terminar, algo
que me surgió cuando dijiste que habías venido al Oro. Mi familia materna es del Oro, viajo frecuentemente para allá, y siempre me sorprendió esta especie de selva que constituye el camino en la provincia del Oro, donde están a los lados las grandes bananeras, ¿no? Me parecían como una especie de cárcel hecho de árboles de banano, ¿no? Y cómo sobreviven en América Latina estas formas de esclavismo, no solo las bananeras, sino las minerías, ¿no? Cómo además dentro de estas bananeras se ha configurado toda una sociedades o comunidades, ¿no? Que están encerradas básicamente ahí porque tienen escuelas, qué sé yo, ¿no? No sé cómo tú viste ese mundo de las bananeras en Ecuador. Para terminar y ya podernos despedir de esta magnífica charla, te agradezco, Martín. Bueno, hay muchos aspectos, ¿no? Desde los cuales podría tratar de contestarte. Hay uno que es un poco naif de mi parte, pero que a mí me impresionó mucho, es una tontería, la verdad, pero por ignorante, porque no lo sabía, no lo había visto, que es cómo en cada planta de banano coexiste el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Una tontería, pero está la planta presente, la que está dando los racimos, está lo que queda de la planta anterior, está cortada, pero todavía se ve el tocón ahí, el pasado, y está empezando a salir la planta de la próxima floración, que es el futuro de esa misma planta, que va a hacer que alguien tale la que ahora está por dar el racimo, para darle lugar a la próxima. Eso me pareció una metáfora barata, pero buenísima. Me quedé muy encantado. Pero fuera de eso, como te digo, sí, me impresionó la persistencia de un trabajo en el cual la mecanización es infinitamente pequeña, digo, comparado con muchas otras actividades extractivas en el continente. Quiero decir, hay muchas cosas que las siguen teniendo que hacer personas. Y la verdad que por cómo son las bananas, la planta y demás, no parece que sea muy fácil de mecanizar, con lo cual eso va a seguir siendo así y va a seguir produciendo estos fenómenos de los que tú hablabas, de gente que está como muy encerrada en esos espacios. Y yo hablé con algunos como dirigentes sindicales que tratan de ver cómo pueden mejorar las condiciones y demás, pero me dio la impresión de que tienen bastantes dificultades, ¿no? Que el poder de los patrones sigue siendo muy fuerte. Bueno, nos despedimos con esto. Muchísimas gracias, Martín, por el tiempo que nos has dado. Además, en la noche ya en España, haberte conectado. Es un gusto y mucha suerte con ese libro. Lo estaremos esperando. Si quieres decirnos algo para finalizar. Nada, muchas gracias. Espero que las próximas veces vuelvan a ser así, a la antigua, digamos. Sí, ojalá nos veamos pronto. Y que podamos tomarnos una copa de vino. Ojalá. Un gran abrazo y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias. Chao. De esta forma concluimos la actividad Conferencia Magistral Latinoamérica. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, Conversatorio Renacer de los Géneros. Y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.